Esta sería nuestra última clase de Anaximandro. Eh, no sé si vieron la clase que subí hoy de ese cruce que hago entre Anaximandro y la cábala judía, toda la interpretación cabalística sobre el Ein Sof. Pero bueno, tómenlo como una clase adicional a esta, ¿no? O sea, si quieren verla, bueno, un poco sobre, es un cruce con algunas nociones de filosofía perenne también, ¿no? Así que tiene eh, cierto enfoque más quizás complementario, si se quiere, la palabra no me gusta mucho, holístico, no me gusta el término, pero podríamos decir que trata de cruzar dos conceptos, dos ideas. Una es la del Ein Sof, el Ein Sof como ese infinito que subyace a todo lo real, a toda la realidad, y por otro lado tiene que ver con la noción de infinito de Anaximandro. Ambas ideas, tanto Ein Sof como Apeirón, van a significar más o menos lo mismo, ¿sí? Solamente que la noción de infinito sí tiene, por lo menos en la Cábala, sí tiene una especie de conciencia, porque de alguna forma el Ein Sof abre espacio dentro de sí en lo que se denomina el Tzimtzum. Pero bueno, eso es otro tema, así que se los dejo ahí como picando después de la clase de hoy si quieren meterse eh, con Anaximandro en cruce con la Cábala, puede andar muy bien. Así que bueno, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Dale. Bueno, quiero repasar algunas ideas. Nosotros algunas cosas ya vimos la vez pasada, pero una de las cosas que nosotros vamos a hacer va a ser analizar eh, la noción de cinco nociones, cinco ideas que de alguna forma nos van a estar como ayudando básicamente a poder estructurar esta idea que va a pasar de lo teogónico a lo ontológico o de lo teológico a lo ontológico. Y en principio vamos a ver que hay cinco núcleos, ¿sí? Cinco núcleos que podríamos denominar fundamentales, que nos van a permitir comprender el carácter, por así decirlo, profundamente filosófico y teológico de la noción de Arjé. En primer término, decíamos, tenemos la cuestión de el lenguaje jurídico religioso, ¿no? El lenguaje jurídico religioso que de alguna forma va a estructurar el fragmento y que nos va a permitir de alguna forma eh, observar una forma de justicia cósmica. Por otro lado, y en segundo término, vamos a tratar de observar que la naturaleza del apeirón, como principio divino, es un principio divino, podríamos decir, sin rostro, pero tampoco, y también sin límite, sin rostro ni límite, que va a ser un portador de eternidad y legalidad. Esto les va a servir si quieren ver la clase donde cruzo Cábala con Anaximandro. Recuérdenlos estas ideas. Ustedes van a correr con ventaja porque la gente que lo escuchó sin haber hecho las tres clases primera es como que se van a encontrar un poco perdidos, pero ustedes la van a entender muchísimo mejor. En tercer Una término, sí, pregunta, Diego, antes que hagas. sí, Justicia cósmica que se llama justicia cósmica. Que. una justicia ordenadora, porque viene de cosmos, que es orden, orden y belleza. Ok. Es una justicia ordenadora, pero es una justicia ordenadora a nivel como universal, ¿no?
¿Por qué? Porque esta justicia va a ordenar. Por eso dice, pagan la culpa unas a otras eh, según las injusticias, de acuerdo al ordenamiento del tiempo. Bienvenido Tomás, Jessica, ¿cómo están? Estamos haciendo un repaso de la semana pasada, donde Oh, que habíamos quedado en los 5 puntos, que serían como los 5 núcleos fundamentales que nos van a permitir comprender el carácter filosófico y teológico de la noción de Arge, o de la noción de Arge en Anaximandro, ¿no? Y dijimos, en principio, el lenguaje jurídico religioso, en segundo lugar, la naturaleza de Apeirón como un principio sin rostro y sin límite, pero que es portador de eternidad e ilegalidad, y en tercer lugar, la justicia ontológica que toda existencia implica, y el retorno al principio como forma de reparación estructural. Esta cosa bien. de, tenemos, por así decirlo, esta justicia cósmica, este apeirón, este infinito, y de este infinito surgen eh, expresiones, emanaciones ontológicas, emanaciones estructurales, ontológicas, cosas, surgen cosas, pero las cosas, por principio eh, por principio de termodinámica, van a volver, ¿no? ¿Sí? Esta cuestión Oh, de el principio ahí no me está saliendo el nombre, eh, me sale el primer principio de termodinámica, pero bueno, ya me va. entropía. Exacto, gracias, 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 ahí está. Eh, por principio de entropía vuelven, ¿no? O sea, eh, comprate un auto a 0 kilómetros y van a ver cómo funciona el apeirón. Comprate un auto a 0 kilómetros, dejalo estacionado en la puerta de tu casa, no lo enciendas nunca, y ahí te vas a dar cuenta cómo funciona la justicia cósmica, ¿sí? Diría Anaximandro, cómo todo vuelve a pagar las culpas unas a otras de acuerdo al ordenamiento del tiempo. O sea, esta cosa del tiempo, tarde o temprano va a hacer que se reabsorba en el apeirón, ¿no? En lo infinito. El cuarto tiene que ver con la novedad de una teología sin Dios, donde la ley, esta ley ordenadora, esta ley cósmica ordenadora, va a reemplazar la intervención divina. Y después, por último, el tránsito, que con esto había empezado yo, el tránsito de una teogonía a una ontología como núcleo fundamental del pensar filosófico griego. Este quinto punto, para aquellos que vayan a hacer el curso de mañana, va a ser clave porque nos vamos a concentrar específicamente en esta tesis, ¿no? La tesis de que del paso de la teogonía a la teología se va, perdón, de la teogonía a la ontología, se va a producir un proceso de introyección del elemento de lo divino. Y que en ese estado de introyección, bueno, no les voy a dar demasiado detalles, pero básicamente se va a basar mi tesis en este quinto punto. Tomando a Anaximandro y Genófanes como aquel que va por primera vez a hacer una labor casi niechana de develar la verdadera naturaleza de los dioses, ¿no? Y cómo al develar esa verdadera naturaleza va a poseer, desacralizar el mundo, ¿no? Porque fíjense qué interesante, ¿no? Que este proceso, bienvenida Marilovis, este proceso es un proceso de desacralización del mundo. ¿Qué quiere decir desacralización? Que el mundo pierde la noción de lo sagrado, pierde la sacralidad. Bienvenida Graciela, no te había visto. Hola Entonces, Diego, hola grupo. Yo como llego tarde trato de no hacer ruido. no pasa nada, está todo bien. Acá tenemos voz y presencia todos. Ok, entonces, lo que vamos a ver, en gran medida lo que queda de la clase, va a tener que ver un poco con estas ideas
y vamos a ir notando cómo nos vamos a ir alejando de una religiosidad que de alguna forma, por un lado es un alejamiento de la religiosidad arcaica, pero por otro lado en realidad es una reabsorción de esta religiosidad arcaica. ¿Por qué? Porque vamos a ver huellas, ¿sí? Trazos en el corazón mismo de la filosofía en sus comienzos. Porque de alguna forma, entender a Anaximandro es comprender cómo la filosofía nació preguntándose no solamente por las cosas que existen, por lo que hay, sino por el orden invisible que hace posible que las cosas sean. Bueno, entonces vamos a ir a esta cuestión. Porque si le quieren poner un tema a esta primera parte, va a haber diferentes temas. Hola Angie, bienvenida. Va a haber diferentes temas que vamos a abordar, pero este primer tema tiene que ver, si quieren ponerle un título, yo acá me lo anoté, el mito genealógico al principio, del mito genealógico al principio impersonal. Del mito genealógico al principio impersonal, el apeirón como arjero. Bueno, con Anaximandro se consuma de alguna forma un movimiento en el pensamiento griego, que es la sustitución del relato genealógico mítico por un postulado que podríamos decir que es racional de un principio originario. Pero claro, este tránsito, y quiero insistir con esto, ¿no? Este tránsito no va a implicar una negación de lo divino, sino que va a implicar una transformación del estatus ontológico de lo divino. Es decir, que el paso de la narración mítica a la formulación de un arjín personal va a inaugurar una nueva gramática de lo sagrado, en la que el fundamento ya no se expresa a través de voluntades divinas, sino mediante categorías abstractas que rigen el mundo con necesidad estructural. Me van siguiendo con esto, ¿no? Hay un proceso, una migración de este proceso de voluntades divinas a categorías abstractas. Pasamos de Zeus a el apeirón, lo infinito, la abstracción. Bueno, justamente lo que pasa es que si vamos al caso, ¿no? En la cosmogonía hesiódica, como por ejemplo lo podemos ver en la teogonía, al principio de la teogonía, el origen se empieza a expresar a través de una sucesión de generaciones divinas, ¿no? Entonces tenemos que primero existió Caos, después existió G, etcétera, etcétera. Bueno, el nacimiento de cada entidad cósmica empieza a presuponer una genealogía y el orden de estas sucesiones da como resultado la victoria de Zeus sobre las fuerzas del caos primordial, ¿no? Entonces tenemos que Urano es derrocado por Cronos, Cronos por Zeus, y así sucesivamente, y Zeus se queda con el Olimpo hasta que los dioses básicamente desaparecen. Bueno, ¿qué pasa acá? El mundo no está estructurado por una ley impersonal, sino que el mundo está estructurado por un poder que se impone en la lucha, que se impone en la disputa. ¿Por qué? Porque hay guerras cósmicas, ¿no? Guerras entre dioses, guerras de dioses. Y esas guerras de dioses lo que va haciendo es permitiendo que esas disputas de alguna forma vayan implicándose unas a otras hasta el punto que alguien se queda con el poder. Bueno, justamente en este marco, lo divino es esencialmente voluntario, plural, conflictivo. Ahora, ¿qué pasa con Anaximandro? Anaximandro rompe con todo eso. Rompe con toda esta estructura. ¿Por qué? Porque ya no hay genealogía, ya no hay generación. El arjé, ¿sí? El apeirón, como él lo llama, y acá vienen dos palabritas que van a ser importantes. Una primera palabrita es ageleton, ¿sí? Se los voy a escribir acá.
díganme ustedes si se ve, es agéneton. Agéneton. ¿Llegan a ver? ¿Se ve? Como un poquito borroso, no sé por qué Un poquito borroso. A ver, Ujú. vamos a ver. No hay más. No, hay más borroso, ¿no? Sí, A ver, ajustar fondos, ¿cómo es esto? ahí está Ahora, perfecto. Sí, ahí perfecto. está, ok. Agéneton. Entonces tenemos agéneton, ¿sí? Se los pongo acá en griego también. Agé, vamos a chequear, sí, agéneton, agéneton. Y significa, recuerden, esto es alfa privativa, y acá tenemos la raíz gene de Génesis, que significa comienzo, origen. La palabra Génesis viene de acá, ¿no? Genealogía viene de acá. Genética viene de acá. Entonces, agéneton, ¿sí? Significa sin comienzo, sin origen. El apeirón no tiene comienzo, no tiene origen. Agéneton, es agéneton. Y después tenemos esta otra palabrita, que ahora se las voy a escribir de vuelta, que es no, anolestron. Anolestron, anolestron significa básicamente que es imperecedero. Otra vez, la alfa privativa, ¿sí? Acá está, la raíz está acá. Entonces, que no perece, no perece, ¿sí? No, no perece, anolestron. Se los escribo en español por las dudas. Anolestron. Anolestron. Imperecedero. Es decir, que lo que aparece, ¿sí? En él es un principio que básicamente no nace y no muere, no lucha. De hecho, esto lo afirma Simplicio, ¿no? Cuando, un poco citando a Teofrasto en el fragmento de K 12 a 9, dijo que, se los leo directamente, dijo que el principio y elemento de las cosas es lo infinito, del cual nacen todas las cosas y en el cual se disuelven de nuevo por necesidad. Entonces es anolestron y agéneton. Inengendrado, no tiene nacimiento, no tiene muerte. Bueno, y esta necesidad, ananke, un término clave en la filosofía griega, ananke va a devenir, ahí vengo, va a devenir una diosa, ¿no? También, la diosa Ananke. Si bien en el fragmento no se la menciona a Ananke, sí es cierto que va a funcionar esta noción de por necesidad o según necesidad con la frase katatogreón. Katatogreón significa por necesidad o según necesidad, conforme a necesidad. Pero acá necesidad no se refiere a necesidad de necesitar. Katatogreón significa que no puede ser de otra forma. No puede ser de otra manera. El pasado es katatogreón, no puede ser de otra forma. Es inmodificable.
No hay nada que ustedes puedan hacer. Ahora, las cosas que nos suceden pueden ser eh, contingentes, ¿no? O sea, catatogreón viene a contraposición de algo que podríamos denominar contingente. Puede ser de otra forma. Es decir, es contingente que yo en este momento esté vestido de verde. Es contingente. Ahora, es catatogreón el hecho de que mide 1,66 m. No puede ser de otra manera. O sea, yo no puedo modificarlo eso. Catatogreón es la muerte. No puede ser de otra forma. Voy a morir como ustedes van a morir. Entonces, aquello que es inevitable, que no se puede modificar, es catatogreón, es anán, que es por necesidad, es trágico. En este sentido, la tragedia griega se sustenta en el hecho de que las cosas son de cierta forma y no de otra. ¿Mm? Entonces, decíamos, esta necesidad, esta ananque o este catatogreón es clave. ¿Por qué? Porque ya no hay voluntad divina, sino que hay ley. Es decir, la estructura ordenadora del cosmos, la estructura cósmica, no requiere intervención voluntaria. Entonces, ¿qué pasa? Si no requiere intervención voluntaria. ¿Por qué se rige? Bueno, se va a regir por un principio de compensación intrínseca. Perdón, lo siento. Un principio de compensación intrínseca, decíamos, perdón, esto no estaba en las notas, es el clima. Salud. Gracias, gracias. Bueno, decíamos, vuelvo a repetir, parece que la palabra compensación intrínseca me da alergia. Principio de compensación intrínseca y que de alguna forma esto es como una legalidad, ¿no? Una legalidad que está inscripta intrínsecamente en el mismo principio. Gaffrey va a decir lo siguiente, perdón, no, Gaffrey no, sí, Gaffrey, dice, la justicia cósmica, en Historia de la Filosofía Griega, la justicia cósmica reemplaza al arbitrio divino. Las cosas pagan unas a otras la pena por su injusticia según el ordenamiento del tiempo. Y Jäger, ¿sí?, en la teología de los primeros filósofos griegos, va a decir, Anaximandro pensaba en un ser eterno, en un ser divino, que contiene en sí mismo la posibilidad de todas las cosas. Esto lo van a ver cuando vean, si pueden, el video, la clase de Yapa que armé sobre Cábala y Anaximandro, en el cual todo retorna no como castigo impuesto por un dios, sino como consecuencia de una necesidad racional. Entonces, este apeirón, este infinito, no es, como pasa con tales, un elemento físico, como el agua, como el fuego en Heráclito, como en Anaxágoras el aire, es un principio ontológico de totalidad. Es decir, lo que contiene sin ser contenido, lo que engendra sin ser engendrado, lo que regula sin voluntad. Es maravilloso esto porque estamos hablando de algo que, se los repito, contiene sin ser contenido. Es infinito. Lo que es infinito contiene sin ser contenido, porque si es infinito, nada lo puede contener. ¿Sí? Engendra sin ser engendrado. Porque como es infinito, no tiene principio ni fin, con lo cual es inengendrado. Y además, regula sin voluntad. ¿Por qué no tiene voluntad? Y porque es un principio impersonal. Pero al mismo tiempo lo regula todo, porque tiene leyes intrínsecas. Es como la ley de gravedad. Vos violentás la ley de gravedad y te vas a caer. Ahora, ¿significa eso? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que mi hijo está jugando, cuando era chico yo le decía eso, ¿no?
está jugando arriba de la mesa. Entonces, en ese momento la mamá decía, no, cuidado que se puede caer, mirá, se va a caer y va a tener que aprender de las leyes naturales. O sea, sí, se puede lastimar y bueno, yo voy a buscar que no se lastime, pero por otro lado, la forma de aprender sobre las leyes naturales es caerte y bueno, y hacerte un raspón, digamos. ¿Significa eso que yo no voy a estar vigilando? No, no, pero tampoco significa que puedo estar controlando todo lo que hace el niño, ¿sí? Porque si no, básicamente uno no tendría vida, le tengo que poner un GPS. Entonces, cuando uno lo que observa son leyes naturales, lo que está en presencia es de una ley impersonal, porque las leyes naturales no se fijan si el que se acaba de caer tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 o 25. Es impersonal. Entonces, ante estas leyes naturales hay una cuestión de necesidad, ¿no? Y acá esto nos puede hacer pensar inclusive, si lo queremos, desde una mirada eh, más humana, cuando alguien pregunta por qué le pasó esto si era tan bueno, ¿no? ¿Por qué tuvo este accidente si era una persona tan buena? ¿Por qué Dios se lo llevó si era tan bueno? Bueno, básicamente porque hay ciertas leyes, o sea, las leyes naturales no reconocen sobre moralidad. Una persona buena y una persona mala son arrojadas del mismo edificio a la misma altura y lo más probable es que ambas se mueran, porque no reconoce sobre ética y moralidad la ley universal. A esto se refiere que regula sin voluntad. Cuando nosotros pensamos en un Dios, pensamos en alguien que es infinito, inengendrado, pero que tiene voluntad. Entonces, como tiene voluntad, nos preguntamos por qué permitió Dios que una persona buena muera. Ahora, cuando uno entiende que el cosmos está regulado en el pensamiento de Anaximandro por un principio impersonal, notamos que esa pregunta está de más, es decir, no, no lo permite ni lo deja de permitir, simplemente operan ciertas reglas y ciertas leyes universales. Por eso repito, ¿no? Lo que hace Anaximandro es migrar a un principio ontológico, ¿sí? Que contiene sin ser contenido, que engendra sin ser engendrado y que regula sin voluntad. ¿Por qué? Porque su infinitud no es meramente espacio o temporalidad, sino que es estructural. Es decir, su indefinición es precisamente lo que le permite ser principio de todas las determinaciones. Cuando Ahora, lo qué, entendemos qué así, vigente que es el concepto ese que dijiste recién de lo que mencionabas de que regula sin voluntad. ¿Por qué digo que es vigente? Una de las limitantes más grandes que tiene hoy, por ejemplo, la conducción autónoma de vehículos es esa. mm, Uno de los cuestionamientos que se hace es si el auto lo maneja el humano, digamos, es como decías vos recién. Ahora, la inteligencia artificial tomaría una decisión de a quién salva. Entonces siempre ponen tal el cual, ejemplo, si el auto tiene que desviarse para salvar al chofer, pero tiene que matar a una mujer con un chico, ¿a quién de los dos elige? Y ahí es donde entra ese dilema. tal cual, porque no tiene ética, no tiene moralidad. Es el Por dilema eso del es tan vigente prisionero, ¿no? que soy eso. Tal cual, más vigente que nunca. No el dilema del prisionero, el dilema del conductor de tranvía, ¿no? Que está formulado hace varios siglos, 3, 4 siglos. No sé si lo escucharon, pero básicamente es el planteo que hace Gustavo, ¿no? O sea, ¿salvo al conductor o salvo a la mamá con el nene?
¿Para qué la voy a programar a la inteligencia artificial? ¿Cómo va a tomar la decisión? Bueno, ahí está regulando sin voluntad, porque no tiene voluntad. ¿Quién es más productivo? Sería. Sí, puede ser quien es más productivo, pero lo que pasa es que, a ver, supongamos que la que está cruzando con el niño es, mira, te lo planteo así. El que conduce es un gerente de YPF y la mujer con el niño es la presidenta de YPF. ¿Quién es más productivo? Entonces, Ninguno de los dos. claro, vos porque vos conocés demasiado, pero bueno, el El punto está, la inteligencia heredero. artificial, el heredero también, puede ser eso. Pero si lo pensamos un momento, la inteligencia artificial va a estar, o por lo menos el vehículo, va a estar regulando en función de quién es el conductor. No va a estar pensando en productividad porque no sabe la productividad de la persona que está por atropellar. Además que ¿No? le saca la aleatoriedad al evento, Sí, porque el conductor puede tomar cualquier decisión y ahí pasa lo que decíamos recién. Sin embargo, la inteligencia artificial de alguna manera, con algún algoritmo, toma una decisión y acá se trata de que la decisión casi no te da tiempo ni a reaccionar esa. Yo ¿cuántas me veces? refería, yo me Sí, refería cuando decía productivo a quién es más funcional a lo que es el capitalismo, en esos términos, supongo. ¿Quién tiene más expectativas de...? Porque la base de datos se carga con alguna intencionalidad, no desde esto que vos dabas los ejemplos. así todo, es cierto lo que vos decís, así todo el vehículo no puede saber, porque puede estar matando no sé, al subgerente de Elon Musk, ¿sí? Y no puede saberlo porque lo tiene delante, o sea, no tiene una base de datos de la persona que cruza. Tendría que tenerla y a partir de eso tener una evaluación. Lo que nosotros Diego, estamos, sí, perdón, pero sí, un poquito me recuerda lo que hablamos sobre necropolítica cuando veíamos Foucault, sí, porque de alguna manera sí hay como formas de valorar, hacer una valoración como más general, pero sí avalada por estadísticas y qué sé yo, hombre, joven, blanco, profesional, tiene un valor estadísticamente que no se le adjudica como trabajador, ¿no? Me refiero, sí, y sí, como productor, que no se le adjudica a otros individuos. Por tal eso cual. dije yo, el heredero tenía más valor que la mujer, seguramente. Pero Este, vos estás pensando en términos de la evaluación que hace un ser humano de eso. pero me Porque la parece que... biopolítica evalúa vida, Ujú, mm, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, acá estamos pensando en un principio impersonal sin voluntad que no tiene capacidad de evaluación. O sea, cuando vos decís evalúa por productividad o evalúa por vida, no tiene sentido porque no tiene voluntad. Para poder evaluar por vida o por productividad tiene que tener voluntad. ¿Sí? Es decir, acá es un principio que si cumple las leyes universales se salva, si no cumple las leyes universales no se salva. Por eso yo ponía el ejemplo eh, de dos personas, ¿no? Que se tiran del mismo edificio o son arrojadas del mismo edificio, ambas van a morir, independientemente de cuál es más productivo para el sistema o no, porque lo que va a evaluar básicamente, nada se va a evaluar, simplemente va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es catatogreón, es por necesidad, no hay otra, no hay otra forma. El día Eh, que se trasvase ese límite, que se tome una definición, ahí este sí, concepto de principio impersonal sin voluntad deja de existir. sí, hasta un punto. Lo No, que pasa es que estamos en el hablando, punto, digo, en el punto este en particular, ¿no? De, por claro, ejemplo, conducción autónoma, a eso me refiero, ¿no? En puntos particulares, esos principios como que entran
a desvanecerse un poco. Bueno, una de las, o sea, si nosotros nos basamos en la cuestión de la inteligencia artificial, si bien es otro tema, pero lo voy a tocar momentáneamente, uno de los grandes temores es que la inteligencia artificial empiece a ser autoconsciente. Al ser autoconsciente, lo que va a tener es voluntad. Y al tener voluntad, obviamente que va a operar bajo ciertos principios de supervivencia. Entonces, va a ver al ser humano como amenaza, que es el gran dilema que va a plantear eh, los grandes teóricos de la inteligencia artificial, desde Isaac Asimov, por ejemplo, con la idea de Yo Robot. ¿Se acuerdan de la película Yo Robot? Pero hay un libro que se llama así, donde va a plantear la idea de que hay ciertas leyes que deben cumplir las inteligencias artificiales o los robots en este caso para poder, dentro de ellas es no dañar al ser humano, ¿no? Y un A poco ver, lo que hace Turing, ¿sí? no, no, Decime. no. No, que en principio, a ver, ya hay algunos límites que se están traspasando. Digo, uno de los últimos experimentos que hicieron de poner a dos inteligencias artificiales en comunicación entre sí, una tenía que simulaba a un cliente y la otra era una recepcionista de un hotel, la que el cliente estaba haciendo una reserva de una habitación con ese recepcionista, reconoció el cliente que era un boot, el boot reconoció que no era un humano y empezaron en un A lapso conversar entre sí. determinado, sí, pero después terminaron desarrollando un sistema de comunicación que no era comprensible por el humano y ahí tuvieron que resetear todo. Por eso, o sea, yo creo que son dos temas igual, está bien, hay un punto en el cual se tocan, pero no dejan de ser dos temas, porque uno está hablando de principios impersonales y universales, y, y otro, quizás, acá viene la cuestión, quizás la creación de la inteligencia artificial sea la violación de un principio universal. Y eso está dando ciertas consecuencias, no sé. Lo dejo así como para evaluarlo, pero sí quiero que, ojo, no cometan el error cuando pensamos en cuestiones más genéricas en simplemente puntualizarlo, porque va a tener ciertos límites y alcances eso. Por lo pronto piensen en que hay ciertos principios que son universales que nosotros los llamamos leyes. La ley de gravedad, la ley de la termodinámica, la ley gravitacional, la ley aerodinámica, las diferentes leyes que regulan el orden del cosmos y que de alguna forma permiten que el cosmos funcione. Entonces el apeirón tiene eso, tiene esas leyes y que de alguna forma cuando uno violenta esas leyes, lo que se produce es un acto de justicia inmediata. Tirate de un barranco y fíjate lo que pasa. Violás la ley de gravedad y te caes. Si vos no respetás la ley aerodinámica, en combinación con la ley de gravedad, no solamente no vas a volar, sino que te vas a estrolar contra el piso. Y después hay leyes que no podemos. Por eso Anaximandro dice según el ordenamiento del tiempo. Porque sabe que hay, aunque vos no violentes ninguna ley, el hecho de que existas el hecho de que existas es la violación del principio de la unidad ontológica. Es la violación del principio, ¿eso lo entienden bien? ¿Más o menos? Voy a tratar de dibujarlo, capaz que si lo dibujamos lo entendemos. Voy a hacer de cuenta que esto es el apeirón. ¿Sí? Lo estoy planteando como un círculo con límites, pero imagínense que esto es el apeirón, ¿no? Es infinito. De acá yo tomo una porción de este infinito como para delimitarlo y poder comprender el ejercicio. Pero de este trasfondo infinito van a surgir cosas, ¿sí? Cosas, diferentes cosas, personas, ¿sí? Objetos, árboles, animales, planetas. Y acá tenemos planetas, acá tenemos sistemas solares, acá tenemos personas, acá tenemos animales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa?
la ley de Lapeyron implica que tiene que haber unidad estructural y unidad ontológica. El Lapeyron es infinito. Y de esta infinitud, la misma infinitud hace que la infinitud sea una ley. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que esto adquiere forma, ¿qué adquiere también? Finitud, Finitud y límite. claro. ¿Por qué? Porque si esto yo lo delimito, esto es una persona, esto es un sistema solar, este es un gato, estoy delimitando. Y como estoy delimitando, ya el hecho de que esté limitado, que sea finito, hace que viole la estructura de lo infinito. Entonces, ¿qué dice? Según el ordenamiento del tiempo, ¿qué va a pasar? Va a pagar la culpa por eso. ¿Y de qué forma va a pagar la culpa? Se va a reabsorber para formar parte otra vez de la infinitud. Entonces, esto es, si esto fuese una olla, imagínense una olla, ¿no? Una olla y acá adentro hay caldo. Y acá empiezan a ebullir, ¿vieron cuando hacen polenta que hierve y vuelve? Bueno, imagínense eso, surgen cosas, vuelven al lugar, surgen cosas, vuelven al lugar, o sea, nosotros somos los globitos del hervor del infinito. Lo que pasa es que, claro, nosotros, de acuerdo a nuestro tiempo, que no es el mismo tiempo de lo infinito es atemporal, porque es infinito. ¿Para qué carajo quiere calcular el tiempo si es infinito? ¿Cómo lo calcula? Vos podés calcular el tiempo si tenés principio y si tenés fin, si sos infinito, no tenés ni comienzo ni fin, no tenés por qué calcular el tiempo. Entonces, lo que ocurre es que las cosas en el ámbito, si nosotros viéramos las cosas desde la perspectiva de lo infinito, todo sucedería a la velocidad de la luz, todo el tiempo. Pero como nosotros somos finitos, temporales, engendrados, vemos las cosas en cámara lenta, en relación al infinito. Entonces lo que vemos es personas que duramos 80 años, somos el globito de la polenta, que dura 80 años y se vuelve a absorber al infinito. Entonces pagan la culpa unas a otras según el ordenamiento del tiempo. No importa lo que sea, pagan la culpa unas a otras según el ordenamiento del tiempo. ¿Por qué? Porque cometen el error de los errores, que es separarse de la unidad. Separarse de la unidad, separarse de lo infinito. Querer O sea que tener... nosotros como seres que existimos somos un error. Somos, desde el punto de vista de la filosofía de Anaximandro, no somos un error. Tenemos responsabilidades que asumir. Y esa Bien. responsabilidad, por eso dice culpas unas a otras. ¿La culpa de qué? De habernos querido diferenciar del trasfondo unitario de lo infinito. Pero, a ver, vos decís nosotros como si fuésemos, nosotros porque somos conscientes, pero en realidad todo un planeta también tiene que pagar la culpa según el ordenamiento del tiempo. Es como decir, esto del ordenamiento del tiempo es, mirá, los gatos duran 14 años, los hombres y las mujeres duramos más o menos unos 80, las galaxias duran millones. O sea, según el ordenamiento del tiempo, cada una de estas entidades diferentes, mariposa que dura 2 días, gato que dura 12, 13 años, ser humano que dura 80, o una galaxia que dura millones, todas tarde o temprano se van a reabsorber en lo infinito. ¿Por qué? Porque según Anaximandro pagan la culpa unas a otras según el ordenamiento del tiempo. Y esto lo podemos ver, si queremos, desde el principio de entropía. Piénsenlo, principio de entropía. Todo tiende a la destrucción. Lo que nosotros llamamos destrucción es la disolución ontológica
de la individualidad en la unidad, en la totalidad. O sea, nuestro error es la individualidad. Ese es nuestro error. Nuestro error como cosas, no como seres humanos. Como cosas que existen, que quieren diferenciarse del todo del trasfondo de lo infinito. Entonces, creo que eso es, por eso podríamos englobar tranquilamente a Anaximandro dentro de los místicos, ¿no? Un filósofo que ha pensado como un místico. Y mi intención un poquito con el video de hoy tiene que ver con eso. Mostrar a Anaximandro como un místico, porque básicamente lo que va a plantear la Cábala con la noción del Ein Sof. Ein Sof, ¿qué significa en hebreo? Sin fin, sin fin, infinito. Entonces, dice, del Ein Sof, el Ein Sof dice que va a hacer, va a abrir un espacio dentro de sí donde van a surgir las cosas. Y en ese espacio que se llama Tzimtzum, de ese espacio donde surgen las cosas, esa individualidad debe ser de alguna forma reabsorbida tarde o temprano, porque son expresiones, emanaciones del Ein Sof. Esas emanaciones del Ein Sof deben volver a reabsorberse Claro, en pero esa vos ahí infinitud. lo definías como un acto de generosidad cósmica. Claro, ¿por qué? Porque en el caso del Ein Sof sí tiene conciencia. Yo estoy haciendo esas diferencias, o sea, obviamente que no hay una correlación completa, ¿no? En el caso del Ein Sof hay una conciencia que busca ser consciente de sí a través de sus emanaciones, etcétera, etcétera. En el caso de Anaximandro no, no hay conciencia, hay ley cósmica. Bien. Vamos ahora a la concepción. ¿Hasta acá cómo van? Bien, bien. ¿Cómo se vuelve esto? O sea, tomen en cuenta que esta, espero, no espero, no, va a ser la última clase de Anaximandro. Así que planteemos todas las dudas. Fíjense cuánto da para hablar Anaximandro, con tan poquito. Y a veces no le damos tanta importancia a un pensador tan lejano en el tiempo. Bueno, el punto 3, el apeirón como concepto teológico ontológico. El apeirón como concepto teológico ontológico. Bueno, en principio, hablar de apeirón no es simplemente referirse a una sustancia física indefinida. ¿Sí? En rigor podríamos decir que es introducir una categoría completamente inédita en el pensamiento griego. ¿Por qué? Porque es un principio que carece de límites y por ende rompe con la lógica cosmogónica que existía anteriormente. ¿Mm? Ojo, rompe con esa lógica cosmogónica, pero sin por eso eliminar la dimensión de lo sagrado. ¿Qué es lo que hace entonces con la dimensión de lo sagrado? La reformula. ¿Por qué? Porque el apeirón es un concepto límite. Fíjense qué interesante. Apeirón como concepto límite, limitado, ¿no? El apeirón, lo ilimitado como un concepto límite, y como tal no puede ser pensado desde lo determinado, lo figurado y lo medible. Concepto límite significa un concepto que va más allá de toda comprensión. Toda su existencia, o sea, se evade del cálculo y a la vez posibilita todo. Es inengendrado que engendra. ¿Sí? Es una categoría, el apeirón es una categoría de lo absolutamente otro, pero al mismo tiempo no es trascendente, sino que es inmanente al mundo. O sea, el apeirón no está en el cielo, no es trascendente, no está en el cielo, es inmanente, ¿sí? Al cosmos mismo.
De hecho, si nosotros nos concentramos en la idea de el término apeirón, que nosotros ya lo habíamos analizado como aquello que es indefinido, que no tiene límite, lo inacabado, ¿sí? Lo inacabado en el sentido de que no es eterno, ¿no? En todo sentido. Por eso, en algún punto también tiene una idea con lo que podríamos denominar la temporalidad, ¿no? Que esto lo vamos a ver más adelante. Jäger dice que este principio, que no es ni el agua, ni el aire, ni la tierra, ni el fuego, eleva la idea de un principio a la altura de un concepto verdaderamente metafísico. Apeirón es un concepto metafísico, netamente metafísico. ¿Y qué implica esto? Que la propuesta de Anaximandro no se puede reducir a una simple cosmología física. ¿Por qué? Porque lo que hace Anaximandro es enunciar el comienzo de una metafísica arcaica. Recién yo les decía esto de que el apeirón es inengendrado e incorruptible. Bueno, en el comentario que hace Simplicio a la metafísica de Aristóteles, perdón, a la física de Aristóteles a través de Teofrasto, que de ahí vamos a extraer el fragmentito de K12 a 9, que es un testimonio. Ahí lo que menciona es que no tiene principio y tampoco perece, es decir, que es, por así decirlo, agéneton y analótreon, es decir, es siempre siendo. Si hay un término ahí que es aeion, que significa siempre siendo, siempre existente. ¿Qué insinúa esto? Bueno, lo dice Gaffrey, se los leo. En estas cualidades está implícito un carácter religioso, no solo impersonal, sino también imperecedero e inmortal, atributos propios de lo divino. ¿Por qué? Porque el apeirón tiene una función teológica y va a ocupar de alguna forma el lugar de lo divino, pero lo hace sin forma, lo hace sin voluntad, lo hace sin narración, porque ya no va a haber mito que cuente el apeirón. 3, dijimos, es un principio de justicia cósmica. ¿Por qué? Porque en el fragmento de cita directa, que dice pagan castigo y expiación de su justicia de su injusticia según el ordenamiento del tiempo, lo que va a aparecer acá es esta noción fundamental de que el principio no solo da origen, sino que también regula, compensa y ajusta. Todo lo que nace tiene que morir. Piensen, por ejemplo, en las relaciones sistémicas entre distintos animales. No sé, por ejemplo, grupos de lobos o manadas de lobos en un bosque lleno de ciervos. ¿Qué va a suceder ahí? Los lobos se van a comer a los ciervos van a bajar, van a decrecer en su población, los lobos se van a quedar sin poder comer, van a empezar a morir de hambre. Cuando empiecen a bajar la cantidad de lobos, se empiezan a reproducir los ciervos. Se reproducen los ciervos, los lobos empiezan a comer más, se empiezan a reproducir, después se pierde el equilibrio otra vez y todo el tiempo está en este equilibrio, ¿no? Bueno, en este equilibrio es el ordenamiento, ¿no? del apeirón. El apeirón regula lo que nace, lo que muere, lo que va, lo que viene. ¿Mm? Esta cuestión de que cada cierto tiempo hay ciertas, podríamos llevarlo al plano de las catástrofes naturales. ¿Alguien iba a decir algo? No, que no es un equilibrio permanente, sino que es del desequilibrio al equilibrio. Va del equilibrio, pero Claro, tiene que haber un desequilibrio para buscar el equilibrio. tal cual.
Por eso hablamos de que pagan su injusticia, la culpa por su injusticia, el desequilibrio, ¿sí? Según el ordenamiento del tiempo. O sea, este principio que juzga, piensen, por ejemplo, en la noción de justicia, ¿sí? Como aparece, por ejemplo, en la diosa Temis, ¿sí? Que es las vendas de los ojos y la balanza, ¿no? La balanza que busca el equilibrio. La justicia y el equilibrio tiene que ver con eso, el equilibrio como el punto justo. ¿Mm? Punto 4 es un principio sin figura, pero no sin poder. ¿Mm? Y en esto es importante insistir, ¿no? El apeirón no tiene una figura personal, no tiene una imagen, no tiene un nombre, pero esto no implica que no tenga poder. ¿Por qué? Porque en la lógica arcaica el poder estaba vinculado a la imagen, a la representación, al símbolo. Y Anaximandro lo que hace es introducir una disociación radical. El principio más poderoso es el que no puede ser representado. Escuchen esto, ¿eh? El principio más poderoso es el que no puede ser representado. Y esta es una verdadera revolución del pensamiento griego, el pensamiento jonio. ¿Por qué? Porque ahora lo invisible es más real que lo visible. Lo indeterminado es más originario que lo determinado. Y acá vemos las semillas del pensamiento platónico. La sensibilidad es menos real, lo que entra por los sentidos es menos real que aquello que vemos con los ojos de la mente, que es inteligible. Es un principio de inteligibilidad. ¿Mm? Bien. El apeirón como protólogos. Punto 5. Apeirón como protólogos. ¿Por qué como protólogos? Porque es preciso considerar que el apeirón no solamente va a inaugurar una ontología, sino que también una forma de racionalidad. Y acá racionalidad es logísticos, por ende es logos, la raíz de razón, de racionalidad. Entonces va a ser el primer intento de pensar el orden sin recurrir a voluntades divinas. Solamente pensar el orden desde lo racional. Desde lo racional. Por eso, el apeirón va a anticipar, ¿no? Lo que después va a ser el logos. ¿Por qué? Porque el logos va a ser legalidad sin legislador. Recordemos esto, importante. ¿Se acuerdan cuál es la raíz de la palabra logos? Esto es clave, ya lo habíamos visto. La raíz indoeuropea de la palabra logos. Los voy a ayudar. Está en la palabra elección. Está en la palabra selección. Está en la palabra ilegal. Está en la palabra, ¿qué más? Elegir. Está en la palabra ley. Está en la palabra legalidad. ¿Cuál es la raíz de la palabra logos en indoeuropeo? Fácil está, ¿eh? ¿Los ayudo un poco más o los dejo pensar? ¿Tenía que ver con juntar, agrupar, juntar? ¿O estoy muy lejos? Claro, el significado, claro, tiene que ver con agrupar, tiene que ver con juntar, pero hay una Sí, palabrita, hay una sí.
un conjuntito de letras que van a ser la raíz de la palabra logos, del idioma indoeuropeo del cual le va a derivar, y que va a ser clave para comprender este concepto que viene ahora. ¿Cuál es la sílaba que tienen en común todas estas palabras? Leg. Exacto. Lek, Ujú, leg. ujú. Entonces, la raíz indoeuropea es leg y lek. De acá viene la palabra logos, de esta raíz indoeuropea. Vamos a poner la ficha de raíz. ¿Por qué les digo esto? Porque de estas dos palabras va a venir la idea de legislar, legislar, y la idea de legal. Por eso les puse estas palabritas acá, ¿no? ¿Mm? Entonces, el APION lo que va a estar anticipando es logos. ¿Por qué? Porque va a ser una legalidad sin un legislador. Nadie va a promulgar esa ley, pero va a haber una legalidad. Entonces, el logos, cuando más adelante veamos a Heráclito y analicemos la noción de logos, nos vamos a encontrar con esta idea. Por favor, acuérdense de la raíz esta. Porque acá vamos a comprender que la ley o lo legal, de alguna forma, es esa palabra, logos, esa razón, logos, que subyace debajo de ciertas conductas. Pero a la vez, si estamos hablando de una legalidad universal, quiere decir que hay un logos y que hay una ley que subyace debajo de todo lo real para que las cosas se sustenten bajo ese equilibrio. Y que no la puedo ver. Yo no puedo ver la ley de la gravedad. ¿Por qué se llama ley? Porque de alguna forma se regula, se legisla. La pregunta es, ¿quién legisló la ley de gravedad? ¿Quién la propuso? ¿En qué Cámara de Diputados universal? ¿Quién la votó, la ley de gravedad? ¿Quién votó la ley? ¿En qué Cámara de Diputados se votó la ley de entropía? Fíjense que podemos hablar de principio o de ley, ¿no? Pero no de norma. No podemos decir la norma de la gravedad, pero sí podemos hablar de la ley de gravedad, ¿no? Pero es una ley que nadie votó, ¿no? No es que alguien la propuso, dijo, levanto la mano, yo quiero que las cosas cuando se tiren se caigan. ¿Quién vota a favor? En la Cámara tenemos 57% de los votos sobre 100, así que a partir de ahora las cosas se van a caer cuando se tiren. O sea, Tomás se ríe, pero piénsenlo 2 minutos, o sea, la legalidad, en este caso, estamos hablando de una legalidad porque es un logos, un principio regulador que está por debajo de la realidad que configura todo. ¿Mm? Por eso, en el texto de Paideia, Jäger eh, dice esto. Lo divino ya no es un ser que interviene, sino una norma que estructura, una ley que estructura, ¿no? La divinidad se convierte en ley, el Dios en necesidad, la teogonía en cosmología o en ontología. Bueno, los dejo procesar ahí 2 minutos. Ahora me voy a buscar un vaso de agua. Y vamos a pasar a otro punto, que tiene que ver con análisis filológico y epistemológico del fragmento 12b1, pero nos vamos a concentrar en la idea de jurisdicción
como categorías ontológicas en Anaximandro. Categorías, la jurisdicción como categorías ontológicas. Ok, muy bonito. Bueno, algo que nosotros ya habíamos visto y que de alguna forma vamos a retomar un poco para profundizarlo, pero ya con estas nociones nuevas que vamos incorporando, tiene que ver con el hecho de que abundan en el fragmento de Anaximandro una serie de términos que de alguna forma son términos que rayan en lo legal. Yo me anoté acá los términos son diqué, adiquía, tistis, ¿sí? Que significa reparación, castigo, y greón, ¿no? Que tiene que ver con esta noción de necesidad que yo la repito a cada rato, catato greón. Eh, Recuerden que esta idea de catato greón tiene que ver con esto de que no puede ser de otra forma, no podría ser de otra manera. A ver, no, no podría ser de otra manera, no puede ser de otra manera, porque el podría implicaría la potencialidad, ¿no? Futura. Pero cuando digo no puede ser de otra manera, quiere decir que en este momento las cosas son de cierta forma y no pueden ser de otra. Catato greón es esto, ¿no? La aceptación de la tragedia de la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero aún así deseamos tener hijos. Y no solamente deseamos tener hijos, sino que aceptamos la idea de que nos vamos a morir. Así todo, eh, aún que lo sabemos hace millones y millones de años que nos vamos a morir y todo se muere, seguimos llorando la muerte. Es tremendo, no nos acostumbramos nunca a la muerte, ¿se dan cuenta? No nos acostumbramos a la posibilidad de la muerte. Después de millones de años de que sigue pasando esto, tendríamos que estar acostumbrados a que esto ocurre. Pero no. Patato Greón. No puede ser de otra forma. Bueno, eh, lo importante es que todas estas palabritas no son solo metáforas que van a decorar el texto de manera alegórica, tampoco intentan sencillamente figurar como estructuras literarias o figuras literarias, sino que lo que van a hacer es funcionar como categorías conceptuales, ¿sí? Categorías conceptuales que van a estructurar eh, la comprensión, ¿sí? De esto que podríamos denominar una especie de devenir cósmico. Recuerden que acá cósmico no tiene la idea de Star Wars, ¿no? Esto no, o de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Lo cósmico acá tiene que ver con el sentido primordial
de cosmos en tanto orden, ¿no? Cosmos en griego significa orden. De ahí la palabra cosmético. ¿Por qué cosmético? Porque tiene que ver con orden, un orden que es bello. No es cualquier orden. Es un orden que otorga simetría, es un orden que otorga belleza, es un orden elegante, es un orden bello. Por eso es cosmos. Entonces, es un orden con belleza. Entonces, este devenir cósmico, este devenir ordenado, podríamos decir, este devenir ordenado necesita que nosotros lo comprendamos. Y para comprenderlo, va a utilizar estos términos: justicia, reparación o castigo, según necesidad. Porque lo que intenta Anaximandro es desentrañar el sentido de este devenir en el contexto en el cual surge. Y acá viene algo interesante, porque nosotros no podemos comprender el sentido del pensamiento milesio temprano, es decir, el pensamiento de Anaximandro, solamente con una, podríamos decir, con una traducción literal de estos términos. ¿Por qué? Porque lo que estamos necesitando es una especie de hermenéutica filológico-filosófica y epistemológica capaz de que nos permita rastrear este tránsito de una cosmogonía a una ontología. Entonces, lo primero que vamos a plantear es el hecho de que el lenguaje de la justicia funciona como un marco de inteligibilidad. Es decir, que el hecho de que Anaximandro describe el ciclo del ser en términos de injusticia, ¿sí?, que describa en términos de injusticia el ciclo del devenir, el ciclo del ser, que lo describe en términos de reparación y de justicia, lo que va a implicar es que hay una intervención de la lógica narrativa teogónica, ¿sí? Hay una inversión de la lógica de la narrativa teogónica, a tal punto que, por ejemplo, si nosotros vamos a la cosmogonía de Hesíodo, nos vamos a encontrar, como ya dijimos, con que Dike es administrada por Zeus, como autoridad soberana que impone el orden sobre el caos originario. Pero acá la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la justicia, en este caso, es el resultado de una función divina. Con Anaximandro no va a ubicar a Dike la justicia como una figura soberana, sino en una estructura impersonal del orden cósmico, del orden del universo, ¿no? Estoy utilizando términos que no son de Anaximandro, orden del universo y esas cosas, pero lo que intento yo es explicar este principio. Entonces, ¿qué pasa? La justicia ya no va a estar impartida por un ser superior que con un martillo gigante va a estar diciendo esto es justo, esto es injusto, a este hay que castigarlo, a este le mando un rayo, sino que lo que va a hacer es que emergen del mismo orden de las cosas. Si lo pensamos en términos epistemológicos, esto significaría que el cosmos es pensable como un sistema autorregulado. ¿Y qué pasa en este sistema autorregulado? Las transgresiones, es decir, las diferenciaciones, lo que hablábamos antes, las diferenciaciones ontológicas, vos, yo, las cosas que son diferenciaciones ontológicas, de este fondo infinito e impersonal, tienen que pagar la culpa, deben ser saldadas para la restitución del equilibrio. Estoy tratando de hacer esto lo más entendible posible. No sé si lo estoy logrando, pero créanme que estoy haciendo un esfuerzo. Yo creo que sí, o creo que nos podemos acercar. A mí me ha costado, voy a ser muy honesto, a mí me ha costado el pensamiento de Anaximandro, y quizás como me ha costado tanto, lo he estudiado lo suficientemente a fondo
como para poder transmitírselos a ustedes. Yo creo que el pensamiento de Anaximandro nace, o por lo menos estas clases nacen de quizás un principio de incomprensión de mi parte. Entonces, como yo no lo entendía o no podía acceder a ese pensamiento y me ha costado, cuando lo entendí y me cerraron todas las piezas, que esto pasó hace bastante tiempo de todas maneras, a uno le permite como volcarse y decir, bueno, vamos a hablar de Anaximandro y uno se explaya, porque es como haber descubierto la pólvora, ¿no? Perdón, Diego, Sí, a reserva de decir una barbaridad, pero esto no permea o no se detecta en Maturana, por ejemplo, y en Spinoza. en Spinoza. Ujú. En Spinoza sí se detecta. Denme un momento que voy a poner a cargar los auriculares que se me están quedando sin batería. Se detecta en Spinoza. A ver, hablen, a ver si los escucho. Sí, Hola, ¿nos Ahí, escuchás? ahí está. Perfecto. Se detecta en Maturana, no sé si lo pienso, en Spinoza sí. Pero si tomo a Maturana como que es un pensador más espinociano, porque él es muy afín a Spinoza, diría sí, también en Maturana. Pero sí, sí, acuerdo con vos que este pensamiento Pero acá viene la cosa, acá viene la clave. ¿Por qué lo podemos detectar en Spinoza a este pensamiento? ¿Lo que detectamos es el pensamiento de Anaximandro? ¿O lo que estamos detectando es el pensamiento de la cábala judía, sabiendo que Spinoza era un judío del 1600? Entonces, para mí, lo que detectamos no es a Anaximandro, lo que detectamos es cábala en Spinoza. No podemos comprender. Por eso, yo por ahí soy medio, hago estos cruces, pero no son inocentes estos cruces. Estos cruces buscan mostrar que hay una filosofía que es perenne, que atraviesa todas las latitudes y que aparece en diferentes órdenes de realidad, en diferentes órdenes de existencia. ¿Mm? Entonces, esto que decís es cierto, sí, se detecta en Spinoza, pero no nos olvidemos que era un judío que vivía en Ámsterdam, de familia española. Él venía de España, se fue a Ámsterdam, donde desarrolló gran parte de su actividad. Pero no lo vamos a poder comprender si no tenemos por lo menos en el radar el hecho de que muy posiblemente Spinoza esté pensando en la noción cabalística del Ein Sof, que es lo infinito, que es la mística judía. Es decir, si no pensamos en la mística judía, difícilmente podemos pensar en el pensamiento de Spinoza. O sea, fíjense, las raíces que tiene la mística. Por eso lo rajaron a Spinoza de la sinagoga, ¿no? Por eso lo expulsaron, lo excomulgaron del judaísmo, con todo lo que eso implica. Bien, entonces acá lo que va a aparecer es una tesis que podríamos denominar una tesis fuerte. Yo se la voy a leer directamente tal como la planteo. Anaximandro transforma la justicia de categoría teológico-moral en una categoría ontológico-epistémica. Anaximandro transforma la justicia de categoría teológico-moral en una categoría ontológico-epistémica. Y acá aparece el segundo punto. Ya vimos el primero era esto de que el lenguaje de la justicia como un marco de inteligibilidad, y ahora vamos a ver la necesidad catatogreón
como principio estructurante. Principio estructurante. ¿Por qué? Porque el término greón, que nosotros lo vertemos como necesidad, Perdón, disculpa, ¿puedes escribir Catato Greón que se me perdió, no? lo escribo en español, en letras latinas, kata, to, greón, en griego, to, eh, 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 greón, katato greón, katato greón. Entonces, esto significa deber ser. Creón es el deber ser. ¿Cómo deben ser las cosas? De alguna forma, la necesidad. Y esto sería una especie de modalidad distinta de la causalidad, ¿no? Porque no se trata de bulé. Bulé significa voluntad, significa deliberación. Bulewo significa decidir, deliberar. ¿Mm? Eh, bulé es decisión también, ¿no? Decisión con voluntad. Aristóteles va a hablar mucho en la ética de la cuestión de tomar decisiones, de bulevo, de deliberar. ¿Mm? Bueno, acá no se trata de deliberar como un deliberar de los dioses, como decíamos recién, no hay un conjunto de dioses diputados que proponen una ley, un proyecto de ley y todos van y lo votan, ¿no? Donde van a votar la ley de gravedad o la ley de entropía. Yo voto que todo lo que aparezca tiene que morir. Sí, estamos todos de acuerdo. No, no, no existe eso, ¿no? Por más gracioso que nos pueda parecer. ¿Por qué? Porque no se dejaría de ser como medio caprichoso todo esto, ¿no? Entonces, acá no se trata de una bulé caprichosa que tiene un poder externo, sino una necesidad inscrita en el mismo ser por necesidad, ananque, inmanente, que opera sin intervención externa. No hay intervención de un Dios, es inmanente. Acá tenemos que hacer una distinción entre lo trascendente y lo inmanente. El cristianismo tiene un Dios trascendente. ¿Por qué? Porque está afuera, está en el cielo, es personal, es trascendente, que no es lo mismo que trascendental. Trascendental es un término filosófico kantiano. Él va a hablar de la dialéctica trascendental y no tiene nada que ver con lo trascendente. Entonces, Dios, el Dios cristiano es un Dios trascendente. El Dios musulmán es un Dios trascendente. El Dios judío es un Dios trascendente. Ahora, los dioses, como por ejemplo el taoísmo, es inmanente. De hecho, podríamos hacer un cruce tranquilamente entre el apeirón y el Tao. El Tao como ese fondo subyacente del cual emerge todas las cosas. Yo les llego a leer el Tao. Ustedes llegan a leer el Tao, está fantástico, porque dice básicamente lo mismo. Daría bueno después un cruce entre las tres, ¿eh? Para mostrarles cómo diferentes filosofías, distintas filosofías, van a converger en un punto central. Anaximandro en el siglo V, el Tao en el siglo V y la Cábala en la mística van a hablar básicamente de lo mismo. ¿Mm? ¿Qué va a decir Jäger? Dice, no hay una voluntad divina que castigue, sino una necesidad impersonal que regula el ciclo de aparición y desaparición. Es una legalidad cósmica, no un castigo personal. No hay ofensa, a Dios no le hace, al apeirón no le está, no cometes un pecado con el apeirón. El pecado es la existencia.
La existencia diferenciada es el pecado. Acá vemos la noción de pecado original, podríamos decir que este pecado original es haber querido separarse de la totalidad. ¿Mm? Esto que estamos diciendo de la separatividad y la unidad, etcétera, etcétera, lo vamos a ver en Platón también, ¿eh? En Platón, en las doctrinas no escritas, Platón va a hablar del uno y la díade indefinida. El uno, la unidad, la díada, la separatividad de las cosas. En la mística judía vamos a tener el Aleph y el mundo de Bet. El Aleph es el mundo de la Ein Sof, el mundo de ese ser infinito, ¿sí? Que todo lo abarca, inmanente, y el mundo de Bet, el mundo de la separatividad y la individualidad de las cosas. Es decir, quiero que quede esto claro, ¿no? En diferentes filosofías se va a hablar de lo mismo con distintos términos. Y eso nos está diciendo algo, nos está diciendo que gran parte de las cosas que nos ocurren, de hecho, lo que va a decir Platón en el banquete tiene que ver con eso, con el deseo de unidad. Dice, el amor es deseo de unidad. Entonces buscamos ese deseo de unidad con otro ser, porque en realidad si tenemos ese deseo de unidad, lo que estamos buscando en realidad es el deseo de unidad con el todo. Queremos volver a ser totalidad. Queremos volver a ese plano de completud, donde somos un todo indiferenciado. Bien. Eh, Desde un punto de vista epistemológico, este pasaje, específicamente el pasaje de Anaximandro, va a implicar de alguna forma un paso decisivo, porque esta causalidad mística basada en la voluntad se empieza a sustituir por una legalidad que es racional, lógica, y lo interesante es que puede ser conocida. ¿Qué pasaba con la voluntad de los dioses? La voluntad de los dioses es desconocida. La razón por la cual los dioses hacen las cosas, nadie lo sabe. Nadie, son misterios. ¿Por qué creó Dios al ser humano? Y lo creó por vaya a saber qué. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y bueno, es algo que Dios sabe, no sabemos, es misterioso. Bueno, acá hay una legalidad racional que sí puede ser conocida. ¿Por qué? ¿Por qué caen los objetos? Porque hay una ley que puede ser revelada, que puede ser mostrada, que puede ser demostrada, que puede ser estudiada, que puede ser reproducida, que puede ser suspendida. ¿De acuerdo a qué? ¿Puede suspenderse la ley de gravedad? Y podemos suspender la gravedad, pero no la ley, porque el hecho de que caigamos más despacio no significa que no caigamos. En realidad, cuando un astronauta está en el espacio, también está cayendo, lo que pasa es que lo hace de forma lenta. Entonces, lo que aparece acá es que el mundo deja de ser un campo de intervención arbitraria con dioses con voluntades desconocidas y pasa a convertirse en un campo de inteligibilidad. Otra vez aparece esta palabrita, ¿no? Esta idea de que puede ser entendido, puede ser comprendido, puede ser pensado. ¿Mm? Otro punto, el tercero, ontología sin límite, o mejor dicho, ontología del límite. Y acá aparece esto que ya venimos repitiendo cada rato. Lo limitado como transgresión. Lo limitado como transgresión. Es decir, la noción de adiquía, la noción de injusticia en Anaximandro, tiene de alguna forma un alcance ontológico fundamental. ¿Por qué? Porque no refiere a un acto moral. No refiere a un acto moral, sino a una condición ontológica de lo finito. Todo ente
todo ente, todas las cosas que son, surgen de lo ilimitado, ¿sí? Y por ende lo hacen limitando al resto del ser. Al surgir de lo ilimitado, lo hacen limitando al resto del ser. Entonces, ¿qué pasa? Su aparición se vuelve definición y por ende, al volverse definición, se autoexcluye de la totalidad. Está en la totalidad y ahora se autoexcluye de la totalidad al emerger ontológicamente. En este sentido, el devenir cosa, el convertirse en un ente separado, es una forma de injusticia para Anaximandro. ¿Por qué? Porque se escinde. Hay una separación, una particularización del todo, ¿sí? Que hace que de alguna forma se vuelva distinto al apeirón. Se particulariza. Y al particularizarse, hace que la indiferenciación de la cual formaba parte cuando estaba dentro del apeirón ahora se delimite y quiera ser diferente. Fíjense cómo esto cambia en la lógica judía, no en la mística judía, en el pensamiento judío. En el principio, cuando la serpiente tienta a Eva, le dice, porque Dios sabe que el día que coman del árbol serán iguales a Dios, tendrán que ser como Dios. Ese tendrán que ser como Dios, de alguna forma, es lo contrario a esto, ¿no? Acá el pecado es ser diferente a ese principio unificado que es totalidad e infinito, ¿no? Que es completamente lo infinito. Jäger, me siguen hasta acá, ¿no? Pues yo estoy avanzando y digo, bien. Eh, Jäger dice, la necesidad de retorno, esto es en Teología de los primeros filósofos griegos, dice, la necesidad de retorno es el precio que cada ser paga por haber emergido del apeirón. El castigo no es impuesto desde afuera, sino estructuralmente necesario. Bueno, estas ideas después van a emerger con más claridad también en Parménides, en Heráclito, ¿m? Que de alguna forma se van a empezar a manifestar. Y acá va a haber, y acá estamos en el cuarto punto, una ontología implícita, porque el cosmos se vuelve ley y deja de ser relato, deja de ser mito, deja de ser narración. En contraste con la lógica mítica, lo que va a explicar es que el mundo a través de esos relatos mitológicos, que era como se explicaba la realidad a través de genealogías, guerras de dioses, intervenciones sobrenaturales, etc., con Anaximandro se introduce este concepto, esta idea, una epistemología de la legalidad. Es decir, que lo real se vuelve cognoscible. Y no porque alguien lo narra o porque alguien lo revela, sino porque responde a una estructura repetible, una estructura necesaria, una estructura inteligible. En este sentido, la justicia cósmica, esta justicia de la que venimos hablando hasta ahora, ya no se narra, ahora se deduce, se deduce. Y este paso es clave, ¿no? Porque permite por lo menos ciertas consecuencias radicales. En principio, abre el camino al pensamiento racional sistemático. En segundo término, permite una ciencia del cosmos. ¿Por qué? Porque si hay leyes, entonces puedo sistemáticamente deducirlas, razonarlas a partir de la experiencia, a través de la observación. Pero también constituye el acto fundamental de la filosofía natural, porque toda la filosofía natural se va a basar justamente en la observación del cosmos y en la observación de ciertas regularidades, ¿sí? De ciertos ciclos que van a ser repetibles, medibles, esperables. Va a ser un deber ser, va a ser catatogreón. ¿Mm? Eggersland dice lo siguiente con respecto a este punto. Eh,
Mm, ¿Dónde lo tengo? Ah, Eggerson, acá está. La ARGE ya no es un agente narrativo, sino una legalidad que puede ser pensada. Este es el paso decisivo del mito al logos. Es decir, va a aparecer, va a dejar de existir una explicación narrativa para aparecer una explicación argumentativa. El mito no es otra cosa que eh, un sistema explicativo narrativo que si bien no pierde vigencia del todo, porque va a seguir existiendo, mañana vamos a profundizar un poco en esto, pero lo que va a pasar es que va a aparecer un sistema explicativo argumentativo, va a pasar de la noción de un Dios personal a un concepto de lo divino. ¿Mm? Bien, ok. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Están bien? Ok, ya vamos terminando, no se preocupen. Eh, en definitiva, lo que podemos encontrar es que nosotros nos encontramos, o todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, nos muestra un momento decisivo en la historia del pensamiento, donde se va a pasar de una teogonía a una ontología. A mí me resulta sumamente maravilloso el hecho de que a partir de este fragmento encontrado y entreverado en un testimonio y entreverado en un comentario que está entreverado en un texto de Aristóteles, parece ser como que son mamushkas, ¿m? Una adentro de la otra, que es el fragmento de K12b1, va a constituir de alguna forma este pensamiento, esta idea, una bisagra en la historia del pensamiento griego. O sea, con el pensamiento anaximandro estamos, es ahí, es un momento crucial, es un pensamiento límite, porque ahí donde la tradición mítica explicaba el devenir del mundo en una clave narrativa, en una clave genealógica, mediante la acción de los dioses, mediante la acción de Zeus, donde Hubris y Dike estaban instaurados por Zeus, Anaximandro rompe con eso y introduce un concepto impersonal, un concepto racional, necesario para el orden cósmico. Y lo que hace es con este desplazamiento no es simplemente representar una ruptura con lo sagrado, sino una transformación del estatus ontológico de lo sagrado. Es decir, lo divino ya no va a aparecer como algo mítico, sino que va a aparecer como principio estructural. Por eso cuando la gente me dice, Diego, ¿vos crees en Dios? Y yo te digo, sí, creo en Dios porque creo que existen principios estructurales. Porque sí creo que existen ciertas leyes universales y porque fundamentalmente nada puede salir de la nada. Es decir, cuando yo digo ex nihilo nihil fit, ¿qué estoy diciendo? Que de la nada nada sale. Y eso es una ley del cosmos. No hay forma de crear a partir de la nada. Se puede crear a partir de la energía. Implementando muchísima energía se puede generar materia. Y de la materia se puede extraer energía. Pero de la nada no sale nada. Entonces, como de la nada nada sale, no hay forma de que podamos pensar la no existencia de un principio inengendrado y un principio que no sea eterno. Y esto rompe con la lógica del ateo. Porque el ateo, en lo que no cree, es en la existencia de un Dios personal. Pero no puede discutir la existencia de un principio impersonal que lo regula todo. Sin agente, una ley sin legislador. En este sentido, este desplazamiento que nosotros estamos analizando, eh, como decimos recién, transforma el estatus ontológico. ¿Mm? Una pregunta, Diego.
Puede Sí, ser que de la nada nada sale, pero la nada no existe, entonces, eh, es obvio, o sea, o sí, ¿cómo lo toman? No, no sé. O sea, la nada no existe, entonces es obvio que no va a ser nada porque no existe, ¿no? sí, No. está muy bien. ¿Es así? Ahora la pregunta es, porque esta es la cuestión, si todo, si, eh, si existe algo que es infinito, ¿no? Que es infinito, no tiene fin ni límite. Si hay nada, quiere decir que ese infinito tiene un fin. Hasta acá está el infinito y después viene la nada, ¿no? Es decir, no hay nada. Por eso la pregunta de Leibniz es, ¿por qué existe el ser y no más bien la nada? Heidegger va a retomar esta pregunta en qué es metafísica, ¿no? ¿Por qué existe el ser y no más bien la nada? Pero, ¿y ahí el infinito no carece de fin y principio? El infinito Digo, si carece de está. fin y principio, sí, sí. Ah, ok, ok, Por ende, la nada ok, no ahora sí. tiene estatus ontológico. La nada existe en el lenguaje, ¿sí? Pero no tiene estatus ontológico. Por eso de la nada nada sale. Eh, en definitiva, podríamos decir que la teología de Anaximandro es como lo dice Jäger, una teología sin teos, sin Dios. Una reflexión sobre lo divino sin sujeción a ningún tipo de figura, eh, sin ningún tipo de necesidad de un agente supremo. Pero no por eso está exento de sacralidad. Creo que tiene sacralidad esto. De hecho, es probable que esta forma de pensar el principio absoluto haya conservado, por lo menos para el alma griega, una resonancia profunda, profundamente religiosa. ¿Por qué? Porque lo que cambia no es la necesidad de un fundamento sagrado, sino un modo de ser pensado. No cambia el hecho de que existe ese fundamento, cambia la forma en que lo estamos pensando. Por eso es una teología. Y en vez del Dios que manda, que ordena, ¿sí? Ahora aparece un principio ordenador. En vez de que haya un poder, aparece una necesidad. En vez de que haya un mito, ahora hay un logos, un ser. ¿Mm? Bueno, y este tránsito de la teogonía a una ontología va a inaugurar la historia, esto es clave, la historia de la metafísica occidental. Todo lo que viene después, Parménides, Platón, Aristóteles, Anaxágoras, etcétera, etcétera, va a llevar de alguna forma la impronta de Anaximandro, no solamente por ser el primer filósofo que habló de un principio, ¿sí? El arjé, que utilizó el término arjé, ya sea que se refería a el apeirón y lo llamó arjé, o ya sea que fue el primero en utilizar la arjé como término técnico, sino porque fue el primero que pensó lo divino como estructura ontológica, como legalidad sin forma, porque fue el primero que logró ver cómo la justicia era inmanente, sin legislador y estaba inscripta en el mismísimo mundo. Por eso, ¿sí? La filosofía desde el origen, y estamos hablando desde Anaximandro en adelante, no va a ser una negación de lo sagrado, una negación de Dios, sino va a ser la traducción de lo divino en términos que sean inteligibles, que sean razonables, que sean lógicos. Ok, yo creo que con esto damos por finalizado nuestras clases de Anaximandro. ¿Lo votamos a Anaximandro ya o...? Sí, ya está, ya lo descartamos a Anaximandro. Lo vamos a tener presente igual, porque vamos a hacer relación a él y demás. Pero estaría bueno que estas clases dentro de la semana las vuelvan a ver o las vuelvan a repasar. eh, con esto en mente, con todo lo que nosotros vimos de Anaximandro, denle una releída al texto de Jäger que les pasé, ese capítulo sobre Anaximandro. La semana que viene seguramente nos vamos a meter con Genófanes.
Genófanes va a ser el primer nihilista. Bueno, no sé si nihilista, pero va a ser el primero que va a matar a los dioses. ¿Mm? Eh, Él va a pensar lo divino de otra manera, de otra forma. Así que vamos a ir a otros fragmentos y después seguramente pasaremos a Heráclito, vamos a pasar a Anaxágoras. Anaxágoras va a ser clave para comprender el pensamiento después de Platón, de Sócrates. ¿Mm? Ahora va a Bueno, ser difícil superar a Anaximandro, por lo menos para mí, creo. mira, sí, siempre que veamos un pensador así heavy, te va a parecer que los que vienen va a ser difíciles de superar. Sí, tomemos en cuenta de que Anaximandro es un inaugurador, ¿no? Hay otros inauguradores, por ejemplo, cuando veamos Platón, te va a parecer que Platón es insuperable. Platón, para mí, para mí es insuperable, ¿no? Pero más allá de que sea para mí, que no soy ninguna autoridad, digamos, creo que filósofo que no tiene claro el tema con Platón, pero el tema claro me refiero en profundidad, ¿eh? En profundidad y que pueda agarrar a Platón como. Yo creo que eso es lo que he intentado lograr durante todos estos años, poder utilizar los textos platónicos y poder viajar y bucear en los textos platónicos con total soltura, porque creo que eso es lo que nos puede permitir comprender la filosofía presente, la filosofía actual. Hoy con Carlos, en la clase del mediodía que teníamos juntos, leíamos una porción de la República y cómo eso que aparece en la República sigue siendo la misma definición de justicia que hoy propone la derecha. ¿Mm? Sócrates le pregunta a Polemarco, sí, a Polemarco, ¿cuál es su definición de la justicia? Y dice, hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos. Entonces empieza a discutir esa cuestión. Si la justicia es realmente hacerle mal a los enemigos y bien a los amigos, eh, y por ende, si gobernar, decía entonces gobernar, básicamente dice el que gobierna, por ejemplo, dice el piloto. El piloto gobierna para sí mismo, el piloto de barco, ¿no? ¿Gobierna para sí mismo o gobierna para los marineros? ¿No? Dice gobierna para los marineros, ok. Entonces después dice, y así va poniendo diferentes ejemplos, ¿no? Hasta que llega un momento y dice, entonces quiere decir que el que gobierna no gobierna para el poder, sino que gobierna para los débiles. Dice, sí, entonces tu definición sobre que hay que hacer bien a los justos, bien a los amigos y mal a los enemigos es errónea. Dice, porque el que gobierna, gobierna para los débiles, no gobierna para los fuertes. ¿Mm? Esto, o sea, leer La República de Platón es aire, ¿no? A ver, no en todo, Platón también tiene sus fascismos, ¿sí? Pero convengamos que eran otras épocas, pero hay ciertas nociones que podemos traer, ¿no? Pero bueno, les va a parecer que es insuperable. Después que leamos el banquete de Platón, cuando empecemos a analizar las doctrinas no escritas, las metáforas y las alegorías de Platón, les va a parecer que va a ser muy difícil desprenderse de Platón. Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, Anaximandro es clave. Yo les sugiero volver a leer las 3 clases que tuvimos de Anaximandro. Si quieren darle una leída también, sí, una leída al texto que les pasé. Y si quieren ver la clase que grabé, que subí hoy, de Anaximandro y la Cábala, para ver las similitudes, bienvenido, les va a aportar un poco más, van a tener un conocimiento adicional. Así que bueno. ¿Esa clase dónde está? ¿En Instagram solamente? No, está en YouTube, la subí hoy. Ah, ok. Ok. Las subí hoy y se las paso si quieren por el grupo. ¿Y la clase de mañana de qué es? ¿De la de mañana sábado? Clase de mañana es con el grupo de mitología, empieza mañana el Psicología de las diosas griegas.
Es un programa que dura más o menos 6 meses. Psicología de las diosas, psicología de los dioses y después arquetipos de los vínculos. Y mañana empezamos con la tesis fundamental, que es donde yo trabajo para esta cuestión de la psicología. Filosofía del mito se llama el curso, filosofía del mito y la subjetividad, y son 3 módulos: psicología de las diosas, psicología de los dioses y de los vínculos y las relaciones. Si querés después te paso, por ahí te interesa. Pero básicamente mañana vamos a trabajar con la tesis tomando a Anaximandro y tomando a Genófanes de Colofón. ¿Mm? Tomando a los presocráticos en realidad. Angie, sí, te paso, no hay problema. Te paso info. Por eso ya nos quedamos esta noche acá sentados, esperando empezar la ¿Por clase qué no mañana. empiezo ahora, no? Ya ni Yo creo que dormimos. cambiar de carrera dentro de poco. Ok. Bueno, gente, les mando un abrazo grande. Nos vemos mañana. Gracias. Nos Y vemos. nada, repasen y vean los videos. Chau. Hasta mañana. Gracias, Hasta luego a Diego. todos. Gracias, Diego. Buenas Gracias, noches. gracias. Gracias a todos.